Vamos a recibir ahora desde Nueva Zelanda a Dave Cliff, el CEO de la Global Road Safety Partnership, y nos va a presentar las estrategias e impacto de la fiscalización para incentivar, esto es muy clave, el uso de los sistemas de retención infantil. Dave, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Chile. Estoy muy bien, muchas gracias. Es un placer mostrar esta presentación desde Ginebra. De hecho, estoy en Suiza. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Ha sido una muy buena introducción después de escuchar la excelente presentación de Fred Beckman sobre el uso de SRIs. Lo que les quiero contar hoy un poco es sobre el tema de la fiscalización y cómo se relaciona al uso de los sistemas de retención infantil. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una explicación breve de lo que les voy a estar contando hoy sobre la eficiencia de la fiscalización, aprender de los errores, también la selección de estándares, que es un tema importante, algunas consideraciones previas a la fiscalización. Estuvimos hablando sobre cuán agresivas deben ser las campañas, vamos a hablar un poquito de eso. También algunos principios de disuasión general y cómo se pueden utilizar a los sistemas de retención infantil. Algunos de los principios de la fiscalización, la planificación, el monitoreo de los resultados y las conclusiones. Así que me imagino que la primera pregunta es, ¿necesitamos fiscalizar? La investigación ha dejado en claro que la fiscalización firme y sostenida de las leyes de tránsito, especialmente cuando están acompañadas de la educación del público y concientización y se combina con fiscalización positiva, tiene buenos cambios. Así que definitivamente esta fiscalización va a aumentar el uso de los sistemas de retención infantil y por lo tanto salvar vidas. Cuando nos fijamos de los resultados del estudio global por parte de la OMS, a nivel global solo 22 países describen su fiscalización de los sistemas de retención infantil como buena. Así que hay mucho para mejorar. Y solo un 35% de los países recaba datos del uso de los SRI. Entonces, si no se mide, no se puede manejar. ¿Cómo hacemos? Tenemos que saber cómo funciona para saber si se está manejando de manera eficiente. Tiene que haber una medida constante de cuán se están utilizando estos sistemas de retención infantil. Algunos de los aprendizajes del pasado es que cuando uno implementa la legislación, una de las fallas que hemos visto en el pasado es simplemente el hecho que los oficiales a cargo de la fiscalización no han recibido la capacitación correcta. Entonces, no detienen a los conductores, los niños pueden ir en un SRI, pero de una manera incorrecta, o el SRI ha sido instalado de manera incorrecta. Otro puede ser que sea un dispositivo que no ha sido aprobado. Entonces, brindar una buena capacitación a la policía para que sepan en qué aspectos fijarse durante la fiscalización, eso realmente hace una diferencia. Porque así los permitimos educar, les permitimos que eduquen a la población a través de la fiscalización. Un buen ejemplo de esto, de este enfoque, es lo que pasó en las Filipinas, que para poder fiscalizar, estos oficiales reciben una capacitación completa en un curso de nivel 1 de instalación de sistemas de retención infantil. O sea que cada vez que detienen un vehículo, saben en qué fijarse para asegurarse de que ese niño está viajando de manera segura. En lo que se refiere a la composición de esa capacitación, acá tenemos los diferentes puntos que les comentamos a la policía. Cuando trabajamos con niños hay que ser amables, explicar la razón de la inspección y de qué consta este proceso. Hay que mantener una distancia visible del niño y a la vez revisar discretamente que el sistema de retención infantil esté instalado correctamente. Por supuesto que en la presencia de los padres o de los tutores, explicar las obligaciones legales y brindar instrucciones sobre el uso seguro.
Así que el objetivo de esta fiscalización es educativo y asegurarnos de que cuando el oficial se aleja, el padre ya sabe qué es lo que tiene que hacer para mantener a ese niño seguro. Utilizar un lenguaje corporal positivo y también se graba la interacción. Y acá vemos los efectos que se logran. En caso de que no se esté utilizando, se puede penalizar al conductor. Así que el típico enfoque de fiscalización es que si no hay ningún tipo de sistema de retención infantil, va a haber una multa, pero que si se repite este uso incorrecto, implicará dar instrucciones para corregirlo, especialmente al principio de un programa de fiscalización. Así que la capacitación correcta, de alguna manera, implica la policía realiza cursos de capacitación y certificación. De alguna manera, entonces, estos oficiales van a trabajar también con los líderes de la comunidad que también han sido capacitados para hacer estas inspecciones. Y eso es un modelo muy importante a seguir. De alguna manera, en las primeras etapas de un programa, hacemos lo que se llama un esquema de cumplimiento. Por ejemplo, si se detiene un vehículo y no hay sillita, por ejemplo, ahí se les puede dar una oportunidad para que se les quite la multa, y eso sería en el caso de que obtengan un SRI dentro de los 14 días y que lo lleven a inspeccionar a la policía. Si consiguen hacer eso, entonces no se los multa. El objetivo no es penalizar, sino es utilizar el instrumento de la multa para que vayan a adquirir el sistema de retención infantil, y ha probado ser un mecanismo muy efectivo. Un punto importante es que los diferentes fabricantes de vehículos en diferentes partes del mundo ofrecen diferentes equipamientos. Lo que hacemos entonces es, de alguna manera, es incluir los estándares europeos, típicamente, que de alguna manera requieren el uso de ISOFIX, esos anclajes inferiores, o también las normas australianas y neozelandesas y las estadounidenses que exigen otro tipo de anclajes. Al adoptar un estándar que cumple con la mayoría de los modelos en la flota, y de alguna manera eso facilita lograr ese cumplimiento por parte de los conductores. Así que alentamos a que elijan un estándar e incluyanlo en la flota que tienen o que tendrán en el futuro. Hemos hablado con los fabricantes y de alguna manera hacer una inspección física de los vehículos nos asegura saber que están utilizando los estándares correctos. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas de las consideraciones previas a la fiscalización. ¿Cuándo debe comenzarse? ¿Cuándo debemos comenzar a fiscalizar y a multar? Tiene que haber un periodo de tiempo razonable que le permita a la gente cumplir con las normas. Así que si ya tenemos un SRI que está aprobado, sabemos que algunos se desempeñan mucho mejor que otros. Si ven las evaluaciones, verán que algunos sistemas de retención infantil tienen desempeños muy pobres y que otros tienen desempeños muy buenos. Y no necesariamente eso tiene que ver con el precio de cada uno. Así que los estándares son importantes, darle a las personas tiempo para que cumplan con los reglamentos y para que para que sepan que las sillas están correctamente instaladas y de manera segura. También debemos asegurarnos la disponibilidad de SRI para familias de bajos ingresos. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda tenemos un esquema, un programa donde se pueden alquilar. Esto le permite a las familias de bajos ingresos poder conseguir un SRI por unos pocos dólares por mes. Una vez que el niño ha crecido, ya no se utiliza más.
Así que queremos de alguna manera asegurarnos de que no haya barreras al cumplimiento para las familias de bajos recursos. Los costos deben mantenerse bajos para lograr esto. Si tenemos medidas de comportamiento, encuestas de comportamiento que nos muestren hasta qué punto se están utilizando de manera correcta estas retenciones y así poder saber los niveles de cumplimiento en las diferentes partes del país. Eso es importante. Así que eso nos permite monitorear cuánto se utilizan las retenciones y cuánto está mejorando su uso. También recabar información de los siniestros. Esto es para asegurarnos que cada vez que haya un siniestro que involucra a un niño, se registre la información para saber si ese niño viajaba de manera segura en un SRI apropiado, si había un sistema, si estaba correctamente instalado. Esos datos se pueden monitorear y también ver si ha habido una reducción en el tiempo en lo referente a las lesiones sufridas en siniestros de tránsito por parte de los niños. Y cómo esto está relacionado al uso o no uso de sistemas de retención infantil. También sabemos que debe haber un programa de sensibilización pública focalizada. Debe haber grupos objetivo, apuntar a los padres o a los abuelos, depende de la cultura de cada país, que esos grupos tengan campañas específicas focalizadas en ellos para que sean conscientes de la necesidad de los sistemas de retención y que sepan que va a comenzar la fiscalización y que deben cumplir con las reglamentaciones. Otro aspecto importante es prepararse para las críticas. Todo programa nuevo que se implemente va a recibir críticas. Así que prepárense para ellas. Y cuando vengan las críticas, quieren que las personas estén prontas para contestar estas críticas. Así que, por ejemplo, en las Filipinas teníamos ciertos comentarios que la gente básicamente decía que la gente va a tener que comprar autos más grandes porque si no las sillas no entran. Eso fue un titular en la prensa. Así que esta iniciativa de uso de SRI también van a decir que eso va a penalizar y a criminalizar a los pobres. Por supuesto que ahí podemos decir que puede haber un sistema de alquiler de sillitas para familias de bajos recursos. Las sillitas infantiles son demasiado caras. En ese caso, también se van a quejar de que son difíciles de instalar o que nadie les aconseja sobre cómo instalarlas. Esos son los comentarios que van a recibir, así que hay que prepararse para contestarlos. Cuando pensamos en una fiscalización eficiente, pensamos en lo general, en los sistemas de disuasión general. Básicamente hacer que la gente cumpla, no porque las penalizan, sino porque creen que si no cumplen van a ser penalizados. Entonces debemos adoptar unos principios que se aplican, por ejemplo, al beber y manejar, por ejemplo. Podemos aplicar lo mismo al sistema de retención infantil. Esto es una campaña que se utilizó en Australasia y esto fue una estrategia liderada, diseñada por el profesor Ross Hummel con aspectos relacionados a beber y conducir. Básicamente la gente tiene que ser consciente de que los van a fiscalizar, los puestos tienen que estar altamente visibles, tiene que haber una rigurosa fiscalización y la gente tiene que ver a la policía trabajando permanentemente en esto para generar la idea de que los van a fiscalizar. Y también tiene que ser sostenida y bien publicitada. Entonces, vamos a ver estos aspectos individualmente. El mayor número posible de conductores expuestos a controles obligatorios, aleatorios, altamente visibles. La gente debe saber de que hay muchos controles y que la policía es muy competente en estos controles, verificando los SRI y su instalación. Rigurosa fiscalización quiere decir que para ser creíbles, nadie puede evitar la multa, ya sea el intendente, el presidente o el primer ministro.
El que no cumple recibe una multa y va a ser verificado de manera muy estricta. Eso tiene que ver con la credibilidad de que la gente no se puede evitar estos controles. Lo que pasa muchas veces con la fiscalización, y que es muy triste, es que si no es sostenida, esa conducta que queríamos erradicar va a volver. Esto pasó con el COVID, por ejemplo. Cuando empezaron a hablar y a focalizarse en el COVID, hubo una reducción en los controles de alcohol y en los controles de velocidad. Y eso se vio. Se registraron velocidades muy altas, se registró mucho consumo de alcohol, porque no se sostuvo en el tiempo la fiscalización. La fiscalización no puede desarrollarse hasta un cierto punto y después interrumpirse. Por eso debe ser sostenida. Idealmente, las soluciones de ingeniería son las mejores porque permanecen en el tiempo. Hasta que no tengamos eso, debemos tener una fiscalización sostenida. Así que las campañas todo el tiempo deben reforzarse para mantener entonces el foco. Y como les dije antes, debe ser bien publicitada. La fiscalización realmente mejora muchísimo con programas de sensibilización con públicos objetivos. Entonces, al comienzo de la disuasión, estos programas de concientización pueden pasarse a través de uno o dos canales de televisión, a través de la radio, los diarios. Ahora sabemos que con el social media, sabemos que ya es otra manera de llegar al público. Nos permite de alguna manera a las redes sociales llegar específicamente a esos grupos que queremos alcanzar, ya sean los jóvenes, los padres o los abuelos. Entonces, de alguna manera, utilizar estas redes sociales para canalizar la información a ese público objetivo que queremos llegar. Entonces debemos preguntarnos cuál es el medio más seguro y más certero para alcanzar a esa audiencia. Una vez más, y para mostrar este punto, quiero resaltar esto porque sabemos que si tenemos programas de concientización, realmente mejora la fiscalización. Si lo hacemos de a uno no es tan efectivo, pero si trabajamos todos juntos es una combinación muy, muy poderosa. Entonces, ¿qué hace que la fiscalización sea efectiva? Bueno, estos principios ayudan mucho para la fiscalización de los sistemas de retención infantil, lo mismo para el consumo de alcohol o los excesos de velocidad. La dosificación. Si hacemos una analogía con la salud, por ejemplo, sabemos que para obtener esa inmunidad de rebaño, cierto porcentaje tiene que recibir la vacuna. Lo mismo se aplica a esto. Cuanto más visible sea la fiscalización, esa dosificación, mayor va a ser el impacto sobre la población. Así que tiene que haber muchos puestos de control, muchos chequeos para que la gente cumpla con los reglamentos. Y hay que medir el número de chequeos, tiene que registrarse y así poder ver y monitorear la mejora en el uso de los SRI en el tiempo. Esta fiscalización tiene que ser imprevisible, pero también regular. Si la gente sabe de antemano dónde lo van a chequear y a qué hora los van a chequear y a revisar, ya no tiene efecto. Entonces tiene que ser impredecible, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. La sanción tiene que ser rápida para aquellos que de manera repetida no cumplen con los reglamentos y tiene que producirse en muchos lugares. Debe implementarse en muchas áreas donde se reúnen muchos niños, pero también en toda la red. Se deben realizar de manera simultánea junto con los puestos de control. Aquí son algunas ideas en qué lugares se pueden
realizar, hacer estos chequeos policiales, escuelas, jardines de infantes, centros de juegos, todos esos lugares en que obviamente los padres estarán llevando a sus niños. Y también sabemos que si nos concentramos solamente en un número pequeño de lugares, eso lo puede hacer predecible. Por lo tanto, tenemos que ampliar los lugares posibles para que la gente no sepa cuándo se van a realizar esos chequeos. Esto es un ejemplo de, aquí tenemos una planificación de la fiscalización, tenemos las horas y los lugares. Esto se realiza a nivel de la estación de policía y esto ayuda a planificar la fiscalización en una semana. Y eso debe ser sostenido en el tiempo, regular, impredecible, sostenido, permanente y enfocado. En cuanto al monitoreo de los resultados, esto es muy importante. Si hay lugares donde no mejora el cumplimiento o grupos de población que no cumplen, donde no están los niños viajando de manera segura, entonces tenemos que ver esos lugares, comprender las razones. Tenemos que hacer programas entonces de concientización al público. Entonces el monitoreo de los resultados nos permite eso, asegurarnos de que el programa vaya dirigido a las personas objetivo y que esté respondiendo a las tasas de cumplimiento que queremos obtener. Este es otro ejemplo de mi país. Aquí tenemos los datos que se llevan, que se brindan a la policía de manera regular. Y aquí tenemos el uso de los sistemas de retención infantil en los diferentes lugares en el tiempo. Lo que quieren ver aquí es que la gráfica vaya en aumento. Eso muestra que la gente cumple cada vez más y así pueden ver la mejora continua. Eso también le permite al comando de la policía, cuando cubre áreas muy grandes, analizar estos datos y asegurarse de que la policía está trabajando en aquellas áreas donde no se están obteniendo los resultados esperados y asegurarse de que se brinde educación entonces a la población. Esto requiere un monitoreo permanente para ver que la fiscalización sea constante y efectiva. La última diapositiva, como conclusión, un programa de aplicación bien planificado y ejecutado mejorará el uso de los sistemas de retención infantil y salvará a los niños de muertes y lesiones evitables por siniestro de tránsito. Requiere un programa de concientización bien diseñado y de una policía bien capacitada. Y eso es algo muy importante, esa capacitación a la policía. Entonces, para terminar, es que debemos seguir la evidencia y se pueden lograr resultados muy positivos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dave Cliff. Probablemente uno de los puntos bien interesantes de tu exposición tiene que ver con la posibilidad de subsidios para aquellas familias de bajos recursos, considerando la realidad de Latinoamérica, de América en general, donde muchas veces el uso de sistemas de retención infantil está asociado directamente al ingreso que tienen las familias. ¿Esa política pública podría implementarse? ¿Sería una garantía quizás de éxito? Sí, yo creo que sí. Si empezamos a remover esos obstáculos que enfrentan las familias de bajos ingresos, por ejemplo, el costo, es una excusa menos para no cumplir con la ley. Entonces, si tenemos políticas de responsabilidad social de las empresas, entonces sería una buena medida para utilizar. Por ejemplo, conseguir 100 sistemas de retención infantil que cumpla con los estándares de seguridad. Y eso sería una iniciativa positiva para una empresa, por ejemplo, un fabricante de autos o una empresa que trabaje con combustible o una empresa de seguros. Teniendo esas empresas incluidas en estos programas realmente puede ayudar a aumentar el cumplimiento. Incluso, Dave, la posibilidad también del recambio de silla, porque las sillas van cambiando en la medida que los niños también van creciendo, también para apoyar a las familias en ese proceso. Exacto. Perfecto. Eso dice, por ejemplo,
que un bebé va a viajar en un SRI específico y eso va a ocurrir los primeros 6, 9 meses y después tenemos que cambiarlo a la siguiente sillita. Entonces, en vez de comprar una silla, simplemente la pueden alquilar por 6 meses a un precio nominal, después la devuelven a la alquiladora y después pueden obtener el siguiente tamaño. Estos son el tipo de programas que se pueden implementar y que han sido muy efectivos en algunas partes del mundo. Muchas gracias, Dave Cliff, donde además hemos abordado interesantemente todo lo que tiene que ver con la fiscalización, la capacitación también de las policías encargadas de este punto, que en el fondo son garantía también para que la legislación se aplique de buena manera. Dave, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much.